Buenos días amigos de Hoja Blanca, aquí seguimos con nuestras entregas de entrevistas pandémicas, como nos dio por llamarlas. Yo tengo conmigo a Jesús López Maestre, bienvenido a la librería. Jesús, Muchas gracias. ¿qué tal estás? Pues muy bien. Muy Sí. bien, ¿no? Aquí con la mascarilla seguir bien. Vemos que pasan los días, pasan las semanas, pero hay cosas que no pasan. Es que la mascarilla sigue acompañándonos y sabe Dios cuándo nos la podremos quitar. Así que, lo dicho, fiaros de nosotros, aunque tengamos un look inquietante, pero nuestras intenciones siempre son saludables, ¿no? Bueno, tengo a Jesús conmigo porque esta semana íbamos a presentar, lo que pasa es que el COVID nos ha vuelto a jugar una mala pasada, y vamos a presentar su libro El color de Toletum, que nos ha editado el infatigable Jesús Muñoz. Voy a acercar el libro a la cámara porque no se ve nada desde ahí, para que podáis ver un poquito más, ¿eh? Bueno, pues os decía que esta semana deberíamos haber presentado el libro, pero bueno, pues las restricciones que de un día para otro van surgiendo no lo han hecho posible, así que vamos a intentar paliar de alguna manera pues esa presentación con esta pequeña entrevista, ¿no? Jesús López es profesor, ojo al dato, de griego, latín y cultura clásica. ¿Cómo se gana uno la vida hoy en día dedicándose a estos palos tan peculiares? Pues uno se gana la vida muy bien. No somos muchos, Ajá. pero bueno, pues somos los elegidos. No solamente los profes, sino también los alumnos. Porque en realidad no es una cosa universal para todo el mundo este tipo de enseñanzas, pero sí muy gratificante para la gente que actuamos como docentes y me consta que también para los alumnos. Ajá. Pues tú das clase en el instituto, en la universidad. Sí, doy clase en el instituto. En el instituto. En el Instituto Maestro Juan de Ávila de Ciudad Real. Instituto que por otra parte fui yo también alumno de él. Ah. Es el instituto... Se cierra el círculo. Se cierra el círculo. El instituto más antiguo de Ciudad Real, de la provincia, el instituto histórico. Alguien se pregunta, bueno, y si este hombre es profesor en un instituto de Ciudad Real, ¿por qué ha escrito un libro que se llama El color de Toletum y viene aquí a Toledo, lógicamente, a querer presentarlo? ¿Qué vínculo tienes con la ciudad, Jesús? Pues es un vínculo total, es un vínculo de nacimiento, familiar, de amistad, de crecimiento, de aprendizaje. Mis padres son de Almonacid, pueblecito que está aquí a 20 kilómetros, pueblo precioso, y yo me he criado allí de pequeño, los veranos, los fines de semana, allí tengo mi familia, también la tengo aquí en Toledo. Ajá. Y bueno, pues allí he aprendido, he jugado, he crecido y he vivido. Y para aquellos que están siempre inquietos porque venga alguien de fuera a hablar de la historia de Toledo, bueno, pues no es alguien de fuera, es alguien que conoce la ciudad y de alguna manera conoce también la historia. Jesús, en 2000, bueno, hace unos años ya, 2016-2017, sacaste un libro, digamos, de divulgación sobre la arqueología romana. Sí, es un libro que me publicó la Diputación de Ciudad Real en su colección de la Biblioteca de Autores Manchegos, que se llama Paseos de Arqueología Romana por la provincia de Ciudad Real. Y efectivamente, como dices tú, es un libro de divulgación arqueológica e histórica sobre el periodo romano, en lo que hoy llamamos provincia de Ciudad Real. Debía acotar de alguna forma esa presencia, entonces decidí hacerlo así. Por otro lado, estoy también publicando con la editorial Ledoria, en su revista trimestral Cuatro Calles, un artículo trimestral también sobre arqueología romana, pero en la provincia de Toledo. Fundamentalmente tratando temas de hidráulica, de arquitectura, pues hablo de presas, de acueductos, de las cuevas de Hércules, por ejemplo, los aljibes famosos de las cuevas de Hércules, en relación también con la toponimia y bueno, desentrañando un poco ese significado que para las personas ajenas al mundo de la arqueología es bastante arduo y complicado. Entonces yo le intento, desde mi faceta también como docente y como historiador de la antigüedad, pues dar un matiz un poco más clarificador de todo esto. ¿Tú crees que estos tiempos que vivimos, que es todo tan acelerado, que la gente, no sé cómo decirte, tiene una visión también de la vida y de todo casi inmediata y además muy extremista para eso, o estás conmigo, o estás contra mí, o sí o no, blanco o negro? La divulgación en general
y la divulgación luego de temáticas, digamos, menos populares, como pueda ser la arqueología, es necesaria. Claro que es necesaria. Si tú no conoces tu pasado, no conoces tus orígenes, mal te vas a poder desarrollar como persona. Como persona, como persona privada y como persona pública, a nivel político, por ejemplo. Debes conocer cuál es tu origen, porque si no, mal andamos. Si no, puedes estar dando palos de ciego continuamente. Y es algo que a los españoles se nos da bastante bien, yo creo. Sí, y sobre todo dar palos de ciego a ajenos, garrotazos. Sí, no palos, garrotazos, que duelen mucho más, efectivamente. Bueno, Jesús, de repente entonces pasas del instituto, de tus clases, de ese libro, digamos, con una intención pedagógica, de tus artículos en Cuatro Calles, a escribir una novela que así en principio, de lejos, luego al que nos explicarás, tiene toda la pinta de ser una novela histórica. ¿Qué te lleva de entrada a dar el salto, digamos, del ensayo a la literatura, a la narración? Bueno, pues justamente también en la misma línea que hice la divulgación de los yacimientos romanos en la provincia de Ciudad Real, también desentrañar la vida, no solamente los monumentos, sino la vida. Yo me gusta mucho viajar y descubrir sitios novedosos, y cada vez que voy e intento interpretar un yacimiento arqueológico, no tanto lo interpreto como arqueólogo, que no lo soy aficionado a la arqueología, pero no de formación arqueólogo, y más que, repito, desentrañar cuáles eran las medidas, cómo era la infraestructura, cuál era la ingeniería de ese monumento, me interesaba más saber cómo lo hacían y cómo pensaban y cómo se relacionaban la gente que estaba alrededor de ese monumento. Entonces, eso es muy complicado plasmarlo desde el punto de vista técnico o científico, muy complicado. Y se me ocurrió que la forma más fácil era hacerlo de una forma novelada. Efectivamente, no lo sabemos, no tenemos una constancia segura, pero yo creo que no debería ser distinto al tipo de relación personal que nosotros mantenemos hoy en día, salvo por algunas cosas como pues, cosas evidentes, la tecnología, sí, que ha cambiado, evidentemente, y bueno, ha cambiado en los años que yo llevo viviendo muchísimo, pero no ha cambiado tanto con respecto a cuando yo era pequeño, por ejemplo, cuando yo estaba en el pueblo y veía el tipo de relaciones que había entre la gente. Y yo imaginaba eso cuando empezaba a escribir la novela, y imaginaba cómo podía ser el tiempo romano, y te aseguro que no debió ser muy diferente. Eso era lo que me interesaba. Ajá. ¿Y te has sentido cómodo escribiendo novela? Sí, muy cómodo. ¿Lo suficiente como para en un futuro quizá volver a repetir? Bueno, no lo sé, es muy agotador. Es muy etimológicamente exhaustivo. Ajá. Te seca. ¿Cuánto has tardado en escribir El color de Toledo? Pues no lo sé, nunca me lo he planteado, ¿verdad, Víctor? Pero quizá un año y medio. Ajá. Año y medio quizás, sí. Y todo eso más hay que compaginarlo con la actividad profesional, con la vida personal de cada uno, es complicado. Con los viajes también, porque me gusta mucho viajar, estoy siempre viajando. Bueno, llevarás unos meses que viajarás poco, digo yo, ¿no? Que no, si no va a escuchar a alguien no va... Bueno, El color de Toledo cuenta la historia de Janto, que es un esclavo griego, ¿no?, que llega a España para trabajar a las órdenes de un rico propietario, de un rico, ¿no? De alguien que maneja dinero en esa época, ¿no? El trabajo de Janto es curioso, me ha llamado la atención, es instructor de retórica. ¿Y por qué instructor de retórica y no instructor de carruajes o experto en agricultura? ¿Por qué necesitas que el protagonista de la novela tuviera esa profesión? Bueno, eso se desentraña en la novela. Bueno, cuéntanos hasta donde puedas sin hacer spoilers. No te voy a hacer spoilers. Bueno, pues el amo de este hombre podía conseguir todo eso que de lo que tú me has hablado, instructor de carpintería, instructor de albañilería, lo podía conseguir aquí, pero un instructor de retórica griego no.
Y hasta ahí puedo leer Y hasta ahí puedo leer. Vale, muy bien. Bueno, ¿qué se va a encontrar el lector que acuda, que compre El color de Toletour? ¿Qué se va a encontrar? Aparte de una novela histórica, ¿qué va a encontrar entre sus páginas? Bueno, una novela histórica, vamos a ver. A ver, Miguel Delibes decía que una novela histórica tenía que tener 3 P's. Personaje, un personaje, paisaje, creo recordar que la otra P era pasión. La pasión la va a encontrar el lector. El paisaje también, porque gran parte de la novela transcurre... ¿La pasión que va a encontrar el lector es tu pasión o la pasión del protagonista? Las dos. Las dos. Sí, mi pasión por el mundo clásico y la pasión del personaje por conocer, por aprender y por cambiar en un momento dado. Ajá. El paisaje, una de las 3 P's, también lo va a encontrar porque con ese libro, si alguien quiere perderse por Toledo, se va a encontrar rápidamente. Es una guía de viaje por Toledo, es un Google Maps de la antigüedad. Ajá. Está reseñado el acueducto, las cloacas, el templo imperial, los aljibes romanos, en fin, todo aquello que yo sé que había por la arqueología y que está ahí plasmado. Pero en cuanto al personaje, es una novela, digamos, que tiene un personaje central, pero muchos personajes colaterales que en un momento dado aparecen en la novela de una forma individual y protagonista también, en ciertos apartados de la novela. Y entonces, bueno, pues digamos que si es muy complicado definir qué es una novela histórica, muy complicado. Si yo me atengo a lo que Miguel Delibes, el gran maestro, que ahora, por cierto, hace centenario de su nacimiento, pues no lo sería. Aunque sí, evidentemente está arropado por todo ese escenario y esa tela envolvente que es el paisaje del mundo antiguo. ¿Qué podemos calificar entonces como una novela que dentro de un marco histórico antiguo como es el Toledo romano es una novela digamos, de autoconocimiento, ¿no? de crecimiento del protagonista? Sí, tú lo has dicho muy bien, Víctor. Es eso, además de otras muchas cosas. Es también una reflexión sobre el color. El color existe porque nosotros tenemos denominaciones para describirlo. Si tú no tienes una palabra para describir un color, el color no existe. Mira, te voy a poner un ejemplo que no aparece en la novela, pero para que más o menos los posibles lectores sepan a qué me refiero con eso. Yo cuando era pequeño, yo no había oído el color magenta, no había oído la palabra. Quizá el color magenta estaba al cabo de la calle en mi día a día, pero yo no sabía, no era consciente de ese color, porque no tenía la palabra. Solamente existió para mí ese color cuando yo conocí la palabra magenta. Bueno, pues esa reflexión sobre el color aparece también en el libro a modo de un diálogo platónico, como los diálogos de Protágoras o Gorgias que hizo Platón, en los cuales se habla sobre la palabra. Y aquí aparece también, es una parte muy importante. Es una parte muy importante, todo que da vueltas, es como un hueso que sería el viaje real y el personal del personaje, envuelto de una carne que es este diálogo platónico sobre el color, el ambiente que envuelve la novela y también una serie de cuentos que van salpicando la novela poco a poco con esos personajes que salen de vez en cuando. Entonces, una novela histórica, bueno, pues sí que lo es, porque me baso en la arqueología, me baso en la historia, me baso en personajes que existieron, porque muchos de los personajes que aparecen ahí existieron, no fueron muy conocidos, pero son personajes
que han aparecido sus nombres en lápidas funerarias. Ajá. Y que se conservan, por ejemplo, en el Museo de Santa Cruz o en el Museo de Ciudad Real también. Cuando este personaje pasa por las minas de cinabrio de Almadén, o pasa también por la ciudad de Oretum, muy cerca de Ciudad Real, o pasa por Consábura, por Consuegra, actual Consuegra. En Consuegra recuerdo que hay un personaje que es el famoso Dentoniano, que es un personaje muy poderoso, un personaje real, muy poderoso de Consuegra, que tiene un papel muy activo en la trama de la novela. Ajá, muy bien. Pues no se me ocurren más cosas que preguntarte. Solo desearte toda la suerte del mundo con esta tu primera aventura. Recordamos El color de Toretum. Y bueno, y si va todo bien, pues quién sabe, quizá dentro de un año, dentro de 2, dentro de 3, pues a lo mejor decides también pegarte otra paliza exhaustiva, ¿no? de entrega total y bueno, presentarte con otro libro. De momento vamos a ver qué sucede con El color de Toretum. De nuevo, hay que volver a recordarlo, editado por nuestro infatigable Jesús Muñoz, de la editorial de Doria, que ahí sigue pico y pala con su trabajo de edición impagable. Y nada, mucha suerte, Jesús, y ya sabéis, chicos, que nos vemos en las librerías. Por supuesto, El color de Toretum lo podéis conseguir en hoja blanca. No sé si desearos feliz pandemia, porque esto muy feliz no es, pero bueno, sed felices, eso es importante, y cuidaros, que no está la cosa para hacer muchas tonterías. Un saludo, amigos, hasta luego. Adiós.